Bienvenidos al tutorial donde abordaremos estadísticos descriptivos para variables categóricas. Específicamente, crearemos también tablas y gráficos, desde una perspectiva principalmente univariada. Los contenidos del tutorial serán abordar las variables categóricas, cuál es el análisis de estas, la estructura de una matriz de datos o una base de datos que nos permita realizar un análisis descriptivo, la construcción de tablas de frecuencias, generalidades de algunos gráficos y la visualización específicamente en un documento científico, que en este caso podremos abordarlo como artículo científico o el manuscrito que estamos desarrollando. En un primer momento debemos reconocer cuáles son nuestras variables categóricas o numéricas. Es el primer paso que nos llevará a construir una estadística descriptiva de calidad. En este caso tenemos algunas variables como son el estadio de ERC, los niveles de albuminuria, localidad, sexo como variables categóricas. Asimismo, diabetes, hipertensión y tipo de agua. Se encuentran codificados los valores específicos para cada uno de esos datos que corresponden a variables categóricas. Posteriormente, debemos reconocer que a partir de estas variables categóricas yo puedo realizar un análisis descriptivo. Básicamente, para realizar un análisis descriptivo, luego de observar la estructura de mi matriz de datos, puedo irme a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Una vez que aparezca el visor de las variables que están dentro de mi matriz, la caja de las variables a seleccionar, podré por ejemplo seleccionar la variable sexo y marco mostrar tablas de frecuencia. Si ya se encuentra marcada no es necesario hacerlo, si se encuentra desmarcada hay que darle clic, aceptar y automáticamente aparecerá la tabla de frecuencia creada. Una vez que tengamos la tabla de frecuencia, pues tendremos que ir a nuestro documento científico para pegarlo. Por otro lado, si tenemos abierto también un documento de Excel, podemos llevarnos la tabla si queremos hacer algún tipo de diseño distinto, en este caso más estético o no. Otra forma de hacerlo es también hacerlo de forma en conjunto, es decir, no solamente una variable. Podemos colocar el nivel de albuminuria, la localidad, el estadio de la RC, diabetes e hipertensión, por ejemplo, que corresponde todo esto a variables categóricas. Al hacerlo en un mismo momento, podemos dar a aceptar y aparecerán todas las tablas de frecuencia específicas que hemos seleccionado desde las variables que queremos analizar. Por ejemplo, para la variable sexo podremos observar que cómo debo de incorporarlo en mi artículo científico. Pues nos iremos al artículo científico, específicamente que yo he estado creando como un ejemplo, en donde una vez que ya hemos completado los otros ítems, podemos irnos a nuestros resultados y dentro del plan de análisis es muy importante destacar cuáles van a ser mis tablas. El plan de análisis, por eso es muy importante siempre tenerlo antes de comenzar a escribir, ya sea una tesis, un informe o bien un artículo científico. En este sentido, por ejemplo, tenemos acá todas las variables, tenemos n y tenemos porcentaje. En este sentido puedo colocar, por ejemplo, de masculino y femenino fueron 60, y la forma de poder hacer editable estas tablas es darle doble clic sobre ellas. Puedo seleccionar con el botón izquierdo del mouse para tener el dato. Posteriormente pulso el botón derecho para darle copiar, ya que son 60 hombres y 60 mujeres para un total de 120 pacientes, que corresponde, a un 50% dentro de cada categoría. Por lo tanto, simplemente doy clic derecho, copiar, puedo traer aquí el valor, pegar, asimismo el porcentaje,
clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y asimismo con el valor de femenino o mujer. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Una vez más, clic derecho, copiar al porcentaje y pegar al porcentaje. Asimismo, entonces ustedes ven que se puede ir construyendo su tabla de frecuencias para poder realizar nuestra tabla 1 o nuestra tabla específica donde tenemos las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con enfermedad renal crónica. Recuerden que esto es un ejemplo específico, un ejemplo ficticio en el cual podremos incorporar algunos datos de relevancia. Por otro lado, por ejemplo, si queremos llenar de hipertensión arterial, hacemos lo mismo, buscamos la variable específica de hipertensión arterial, en donde del total de 120 pacientes, 54 eran hipertensos. Puedo llevarme este número que corresponda al valor específico, asimismo el porcentaje, los que no, puedo llevarme el valor, clic derecho, pegar, y el porcentaje específico, que es 55% de pacientes que no presentaron hipertensión arterial, pegar. Como verán, así puedo ir llenando mis tablas de frecuencias dentro de mi manuscrito para poder tener un estadístico descriptivo desde un análisis univariado. Múltiples artículos científicos incorporan dentro de sus resultados una primera tabla con características sociodemográficas y clínicas de pacientes, de usuarios, de personas al fin, principalmente los que están más vinculados con epidemiología. Sin embargo, también en estudios clínicos, por supuesto que hay que caracterizar a la muestra, a la población, y en este caso, retomando los insumos Strobe de mantener o fortalecer la calidad de los estudios observacionales, dentro de sus parámetros incluimos la parte descriptiva desde un inicio para nuestros resultados en nuestro manuscrito o artículo científico. También podremos llenar los datos ya específicamente de variables numéricas, que en este tutorial no lo abordaremos. Asimismo, podremos ir llenando las otras categorías en correspondencia a nuestras tablas de frecuencia. Muy pocas veces dentro de artículos científicos incorporamos gráficos, pero si ese es el hecho en algún momento que se recomiende, podemos hacerlo también acá en el software SPSS. Es bastante sencillo, podemos irnos al menú gráficos, generador de gráficos, y puedo, por ejemplo, tomar, no sé, la variable sexo, pero busco dentro de esta galería cuáles son los tipos de gráficos que me permite realizar el software. Asimismo me da una previsualización de cuál puede ser. En este caso, sexo se podría presentar en un circular, o también llamado polar, o también llamado diagrama de sectores. Puedo arrastrarlo acá y básicamente ya tengo una previsualización del gráfico. Lo que resta es llevar la variable sexo a la variable básicamente donde dice porciones por, dado que es un diagrama de sectores, y suelto la variable y automáticamente pues reconocerá los valores. Asimismo, puedo tener algunos elementos aquí más de formato. Si quiero ponerle otro color, por ejemplo, a las categorías, lo permitirá hacer el software, y otras opciones específicas. Puedo dar a aceptar y automáticamente me mostrará el gráfico. Para editar el gráfico también puedo dar doble clic sobre él y me remitirá una nueva ventana con opciones que podremos utilizar para los gráficos. Si queremos ver las cifras, por ejemplo, del 50% y 50%, podremos verlas en algunos de estos menús, como este, donde nos muestran las etiquetas de datos, y podemos hacerlo por recuento. Aplicamos y observamos que vemos el 50% de cada lado. Asimismo, puedo también
separarlo, que sean como diagramas de sectores separados, o los puedo volver a unir. Otros elementos de formato están disponibles en el menú de gráfico. Una vez que termine la edición, cierro y tengo listo mi gráfico para llevarlo a mi artículo científico tesis, si es que desde SPSS lo requiero. Asimismo, se puede también realizar en Excel o en otro software que tengan una mayor estética, y solo basta llevar los datos a una matriz de datos, por ejemplo en Excel, y básicamente se podrán realizar desde ahí también los gráficos de una forma convencional. Muchas gracias por su atención.